Quiero darles un abrazo fraternal a todos ustedes. Hoy nuevamente desde acá, hoy me encuentro desde Suba, la sede administrativa de la OPAN. Me encuentro en Beclén, la Casa del Pan, donde desarrollamos el proyecto de panadería con los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal y de protección. Quiero darle la bienvenida pues a Diego, que siempre nos colabora con todo el manejo de las redes informáticas, a Adriana Peralta, que también trabaja muy de la mano conmigo acá el proyecto, desarrollo de las actividades, y a las personas que están ingresando acá. Hoy nos acompaña en este espacio el doctor Bruno van der Maat, de Bélgica, economista y teólogo, doctor en ciencias sociales, que obtuvo el certificado de formación continua en justicia juvenil de la Universidad de Ginebra, profesor titular de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú, donde ha sido director académico de los programas de doctorado. Es miembro de la Sociedad Internacional de Criminología y del Consejo Académico del Sistema de las Naciones Unidas. También es miembro del Consejo de Administración del BICE, voluntario en centros penitenciarios y juveniles desde hace más de 25 años en Perú y en Francia. Actualmente ha sido miembro fundador de la Asociación Niños Libres. Bruno, un abrazo gigante, bienvenido. En este espacio nos acompañan profesionales, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, formadores, que trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal y a programas de protección. Entonces, Bruno, estamos en tus manos. Muchas gracias por acceder a este espacio de formación. Sé que estás en tus vacaciones y que con todo el cariño nos compartes este espacio de formación. Entonces, compañeros, Bruno desde Bélgica hoy nos está haciendo la transmisión para que estemos muy atentos. Bruno, bienvenido. Gracias, Diana, por la invitación en primer lugar, y a los hermanos de Lopanc también, y por la confianza, ¿no? De, ponerse en mis manos. Tal vez es muy peligroso, así que, no, pero con mucho gusto. Buenas tardes para ustedes, buenas noches aquí. Gracias por la invitación para hablar un poco de justicia restaurativa, aunque cuando me propusiste esto me vino un pequeño ataque de pánico, porque de justicia restaurativa ustedes saben mucho más que yo. Así que voy a tratar de enfocar el problema desde mi punto de vista para ver si esto les da alguna novedad en lo que están planteando. Porque me han pedido específicamente la resolución de conflictos, ¿no? Que va más allá, en principio, de la justicia, pero que incluye, por supuesto, la justicia restaurativa. Vamos a entrar entonces en el tema para decir, bueno, en la primera diapositiva, digamos, con algún contenido nuevo ahí, en la siguiente nos preguntamos cómo vamos a resolver conflictos, ¿no? ¿Cómo resolvemos conflictos? En la práctica social muchas veces recurrimos a la ley, ¿no es cierto? Y cuando decimos recurrir a la ley, recurrimos al juzgado, al poder judicial, no a todo este aparato jurisdiccional. Pero podemos preguntarnos si realmente esto da resultado, ¿no? La ley resuelve los conflictos. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas alternativas de lo que pienso al respecto. No siempre la ley resuelve los conflictos, y además diría, y no muy bien, ¿no? ¿Por qué? Ahí hay que 9 razones, pero hay muchas más. Repasamos rápidamente a ver si están de acuerdo. Primero, la ley no prevé todos los conflictos, ¿no es cierto? A veces tenemos un conflicto en la comunidad o en el país y vamos a la fiscalía o la comisaría y ahí nos dicen, disculpe, pero eso no está previsto en la ley. Así que resuélvenlo porque no podemos intervenir, ¿no? La ley no puede prever todos los conflictos, por supuesto. Además, si la ley prevé la solución de un conflicto, muchas veces
esta solución no es necesariamente muy justa, ¿no? Porque todos sabemos, supongo que en Colombia es igual que como en Perú, que las leyes no las hacen los diputados y los senadores, no las hacen necesariamente para buscar más justicia, sino las hacen para defender sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, cuando la ley propone una solución, no necesariamente es una solución que conviene a todos, y mucho menos que sea justa. No sé cómo es donde ustedes, pero en Perú yo puedo asegurarles que cuando las dos partes salen de un conflicto legal, ¿no? de un juicio, por lo menos una de las dos partes no está satisfecha. Porque claro, a nadie le gusta perder, por lo tanto el que perdió el juicio no está contento, pero a veces el que ganó el juicio tampoco está contento porque quería más, ¿no? Quería obtener más beneficios, un juicio que era más a su favor. Entonces, muchas veces la justicia no resuelve el conflicto y esto hace que está basado en lo que llamamos una suma cero, ¿no? Es decir, lo que uno gana, el que gana el proceso, lo pierde el otro. Entonces, al final en la sociedad nos quedamos con una suma cero, porque todo lo que se ganó en realidad se quitó a otro, por lo tanto no se acumuló nada. Tampoco podemos decir que las partes estén satisfechas porque muchas veces se sigue el conflicto, ¿no es cierto? Porque se apela. Entonces estamos con juicios interminables y tenemos a veces profesionales en la abogacía que son expertos en hacer durar un juicio para ganar más tiempo y más dinero de sus clientes, pero no necesariamente para buscar más justicia. Además, me parece que el sistema de justicia, por lo menos aquí, no cumple con lo que promete. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno transgrede la ley, la policía, la fiscalía, el juez dice, bueno, ustedes han transgredido y ahora van a pagar. Y una vez que han pagado, estamos bien. Pueden reintegrarse a la sociedad. Pero ¿qué pasa con el joven o con el interno o el encarcelado que terminó su pena? Quiere regresar a la sociedad y no puede, porque le dicen tu currículum o no te doy trabajo porque tú has estado en la cárcel, o al joven dice tú tienes un prontuario policial o judicial, así que ese de que te sancionamos, cumples con la sanción y después nos olvidamos de todo, eso no es verdad. Tenemos un juicio, tenemos una justicia que es más una justicia de venganza, con una cola muy larga, porque una vez que uno terminó su pena, el problema sigue. ¿Por qué? Porque tampoco se resuelve muchas veces la causa del conflicto. Entonces, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, están en un problema con la familia, con drogas, con pandillas, con problemas en el barrio, etc. Lo sacan de ahí, lo meten un par de años en un centro para jóvenes y después regresa al mismo barrio donde los problemas son los mismos o incluso peores. Por lo tanto, no se evita que el conflicto se repita. Se sigue nomás como si la justicia no formara parte de la sociedad y por lo tanto se repite el conflicto, no hay término, entonces el juicio no termina con el problema. Un problema también es que lo decide todo un grupo de profesionales, es decir, el juez, el fiscal y los abogados. Pero los protagonistas, es decir, la víctima, el victimario, la comunidad, no tienen la palabra. Y entonces ellos presentan al Poder Judicial un problema, pero la solución la da el Poder Judicial sin consulta a los que están viviendo el problema. Y por lo tanto, este problema nunca termina. Y la solución tampoco es una solución aceptada por la comunidad o por la víctima o el victimario, que al final no tienen ni idea de lo que está pasando arriba y no están de acuerdo. Una pregunta básica que tenemos que hacernos en este caso es, ¿qué es lo que nos une en una sociedad, en una comunidad? ¿Es la ley? ¿Es el contrato que implica la ley o es otra cosa? En nuestra familia no estamos juntos porque tenemos un reglamento de la casa. En la familia estamos juntos porque estamos en una comunidad y nos amamos y tenemos como una alianza entre todos.
en esta alianza yo estoy dispuesto a poner de mi parte, incluso si tengo la impresión que a veces salgo perdiendo, pero es para el bien de todos. Estar en una familia no es un contrato, estar en una familia es una alianza. Somos personas, somos hermanas, hermanos solidarios en una alianza. Pero la ley no considera esto, la ley considera un contrato donde la definición de las tareas de cada uno está bien delimitada y cada uno hace estrictamente lo suyo y nada más. Y si se le pide un poco más, dice, no, no está en el contrato. Entonces, no hay ninguna flexibilidad, pero así no funciona la comunidad, así no funciona un Estado. Si nos basamos solamente en la ley, esto se va al tacho, porque no podemos prever todo en la ley, ¿no? Nosotros convivimos porque queremos vivir juntos, no porque tenemos una ley, que hemos firmado un contrato. En la justicia también solo se piensa en poner una pena, y una vez que se solucionó, bueno, que se cumplió con la pena, ya supuestamente todo terminó, pero no piensa en qué impacto tiene. A veces esta pena, bueno, muchas veces esta pena es una pena privativa de libertad, que sea para adultos o que sea para jóvenes. Por más que digan que es una medida socioeducativa, pero en realidad es una pena privativa de libertad. Y cuando privamos a los niños de libertad, los estamos privando de su infancia. Si privamos a los jóvenes de su libertad, los estamos privando de su juventud. Y esto es irrecuperable, ¿no es cierto? ¿En qué se basa esta teoría? En la teoría de la pena, la teoría de la prevención. Es decir, según los grandes juristas del siglo XIX, si teníamos una pena, esto prevendría que la gente, los ciudadanos, cometieran infracciones o delitos. Porque todos conocen la pena y por lo tanto dicen, no, si me va a costar 20 años de cárcel, mejor no lo hago. Es en teoría muy bonito, pero en la práctica no funciona. Si no, no tendríamos toda la reincidencia que tenemos en cualquier sistema judicial. Es decir, lo que tenemos es un sistema que pena, pero que no prevé nada. No hay ninguna prevención, porque la teoría de la prevención, que alguien no cometería ningún delito si conociera la pena, esto ha demostrado que no funcionaba. Sin embargo, hay algunos que dicen que, bueno, hay que poner mano dura, sobre todo con los jóvenes, porque si les hemos encarcelado una vez, nunca más van a volver a cometer los mismos errores. Habría que ver si es verdad. En la siguiente diapositiva les doy una referencia a la izquierda de un artículo que demostró que no es verdad. Porque claro, cuando queremos ver el impacto de una privación de libertad en los jóvenes, podemos tener nuestro grupo de jóvenes que ha estado encarcelado, que ha estado enjuiciado, sentenciado, pero ¿en qué grupo de jóvenes lo comparamos para ver cuál es el impacto? En este caso, estos británicos han encontrado una buena solución porque han tomado gemelos, más de 1.000 gemelos, que son 1.600 y pico pares de gemelos, de los cuales uno había estado en contacto con la ley y el otro no. Y después, cuando ya eran mayores, han verificado cuál ha sido el impacto de este encierro o de este contacto con la ley. Y se han dado cuenta que los chicos, digamos, o las chicas, decía, una mitad de los gemelos que habían estado en contacto con la ley, después, una vez que eran mayores, tenían mucho más probabilidad de volver a entrar en contacto con la ley que sus gemelos que no habían tenido ningún contacto. Entonces, además, a la derecha ustedes ven algunas conclusiones del informe global, que ustedes conocen probablemente, del 2019 de Naciones Unidas, donde han hecho un estudio sobre los niños privados de libertad en el mundo. Y no solamente en las cárceles, sino también en los centros de migrantes, también los niños que estaban en instituciones para minusválidos, en instituciones de orfelinatos, etc. Y estamos hablando de millones, por lo menos de 4 millones de chicos. La literatura también ha demostrado que el encierro es nocivo para el desarrollo cerebral, para el desarrollo mental y para el desarrollo físico, por supuesto.
porque además es mucho más peligroso vivir en un albergue que vivir en una familia, por más que esta familia sea más o menos disfuncional. Entonces, en la siguiente también hay algunas referencias más. A la izquierda ven los escáneres de los cerebros, arriba de los chicos que han estado institucionalizados y abajo los que no han estado institucionalizados, y se dan cuenta del desarrollo, ¿no? Hay un retraso sustancial en el desarrollo cerebral de los niños, desarrollo que puede ser recuperado, no es esto, pero si podemos evitarlo sería mucho mejor, ¿no? Además, en los centros también están expuestos los niños a más violencia de todo tipo, que sea la institución que sea, ¿no? Puede ser una institución como dije, un orfelinato, una institución religiosa que recoge temporalmente a los niños, etc. Y además, por supuesto, los centros juveniles donde están los chicos que están en conflicto con la ley. Entonces, se ha demostrado que esto no es una solución. Entonces, ¿qué hacemos? Como buena gente, buscamos alternativas, es lo que planteo en la siguiente diapositiva. Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de Michel Foucault, que era un científico social, digamos, en los años 70, fines del 60, 70 y un poco más. Y le preguntaron, como él había escrito mucho sobre las cárceles en Francia, por ejemplo, dijeron, hay que buscar alternativas a la prisión entonces. Y él contestó en una conferencia que dio en Canadá, no hay alternativas a la prisión. ¿Por qué? Porque en realidad las supuestas alternativas, ¿no? El arresto domiciliario, el uso de brazalete electrónico, la libertad vigilada, todo esto, son reproducciones del mismo sistema encarcelario. Por lo tanto, no son alternativas, no pueden reemplazar la prisión porque son extensiones de la prisión. Podríamos decir, no, pero eso es un poco exagerado, ¿no? No. Les voy a contar lo que pasó en Perú con los jóvenes en conflicto con la ley. En la siguiente diapositiva pueden ver algo que tal vez ustedes podrían hacer para Colombia también. Ven la evolución durante casi 20 años de los chicos que estaban en distintos sistemas. La línea del medio, la anaranjada, es la línea que muestra la cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, en conflicto con la ley en el sistema cerrado, ¿no? Con medida privativa de libertad. Esto empieza en el 97, que a algunos se les ocurrió decir, oiga, pero este sistema cerrado está sobrepoblado, no tenemos recursos, etcétera, está muy complicada la cosa. ¿Por qué no abrimos un sistema abierto? Es decir, donde no encerramos al chico, sino un centro que llaman de orientación, ¿no? Al adolescente, un servicio de orientación al adolescente. ¿Por qué no abrimos un centro abierto donde el joven puede venir, por ejemplo, cada semana para hablar con el psicólogo, con el educador, con la trabajadora social, etcétera, para evitar que lo mandemos a los centros cerrados porque están sobrepoblados, están hacinados? Y entonces, en el 97 empezaron, y ustedes ven ahí con casi 600 chicos en el sistema abierto, la línea azul. Ahora no tenemos uno, sino en Perú tenemos como 27 centros de estos servicios de orientación al adolescente. Es decir, esto evita que el adolescente entre en un centro cerrado y que esté encerrado por 6 meses, 1 año, 5 años, 6 años, que es lo máximo. Y además tiene la ventaja de que cuesta mucho menos, porque no hay que darle alimentos, no hay que darle vigilancia y todo lo demás. Vemos la evolución de este sistema, que en sí es una alternativa, o se pensaba como una alternativa. Vemos que en casi 20 años, del 97 al 2015, ha subido de casi 600 a más de 2.000, es decir, ha triplicado. ¿Por qué? Porque hay más centros, están más cerca de su casa, etc. Magnífico, ¿no? Quiere decir que hay 3 veces más chicos que han entrado al centro abierto en 20 años, o casi. Pero ¿qué vemos con la línea anaranjada? ¿Se acuerdan que el sistema alternativo era para evitar que entraran en el sistema cerrado?
Y lo que vemos es que el sistema cerrado han aumentado de 1.800 a más de 4.500. También casi se triplicó. Entonces, el hecho de abrir el sistema alternativo no descongestionó el sistema cerrado, porque tanto el cerrado como el alternativo han subido y casi han triplicado. Eso ven en la línea superior, la ploma, ¿no? Que van de 2.400 a 6.000 y pico. ¿Qué ha pasado ahí? El sistema alternativo no descongestionó el sistema cerrado, sino más bien aumentó el total de los chicos. Y no podemos decir que en 20 años los chicos se han vuelto 3 veces más agresivos o que hay 3 veces más chicos en el Perú. No. Sencillamente, como ahora existía el sistema alternativo, chicos que antes hubiéramos dicho, bueno, mándales a su casa, dales una reprimenda, lo que sea, pero mándalos a su casa, ahora han entrado en el sistema judicial. Entonces, no hay la alternativa, no hay descongestionado, no ha disminuido la cantidad de chicos, sino más bien ha aumentado. Lo que antes pasaba, ahora ya no pasa porque tenemos un sistema, por lo tanto tenemos que llenarlo de chicos, ¿no? Entonces, Foucault tenía razón, ¿no? Estos no son alternativas al sistema, estos son sencillamente extensiones del sistema. Algunos van a decir, sí, pero ni modo, pues no se puede hacer otra cosa. Sí, la experiencia que hemos tenido era una experiencia en tiempos de crisis, como ustedes también han vivido estos 2 años de COVID. En la siguiente diapositiva vemos el impacto del COVID en los chicos en conflicto con la ley. Ven que en la línea anaranjada, ¿no? Esta línea del centro cerrado, esto va bajando a partir de marzo-abril, y baja de 2.000 a 1.500, ¿no? Es decir, más del 25% en este caso. ¿Cambió la ley? No. Lo que cambió fue la mentalidad de los jueces y de los fiscales y de la policía, que dijeron, oiga, los centros juveniles están llenos, están con COVID, los chicos se podían morir, así que mejor no lo mandamos ahí, mejor buscamos otra solución. Por un delito o una transgresión por el cual antes sí lo mandaban al centro cerrado. Si ven la línea de abajo, la línea ploma, ahí baja también a partir de diciembre-enero del año 2021 y baja también, es decir, el sistema abierto, igualito baja porque dicen, uy, tenemos menos personal, porque algunos están con COVID, algunos desgraciadamente fallecieron, y entonces estos chicos, en vez de mandarlo cada semana al sistema abierto, al centro de referencia, digamos, mejor lo mandamos a su casa y tratamos de arreglar la cosa de esta forma. Ojo, no cambió la ley, pero sí cambió la mentalidad. Por lo tanto, es posible disminuir la cantidad de chicos en el sistema cerrado. En la siguiente diapositiva he presentado algunos cálculos. Solamente me voy a ocupar de las primeras columnas. En un año, de enero a diciembre del 2020, en el sistema cerrado han cerrado con 72% de los que estaban en enero. Es decir, 28 puntos menos en el sistema cerrado y 17 en el sistema abierto. Si comparamos los 2 años del COVID, del enero del 20 hasta diciembre del 21, en el sistema cerrado entró solamente el 78% de los chicos que entraban antes. Y en el sistema abierto, el 61%, es decir, 40% menos. De hecho, para el ejemplo nomás, un cálculo entre la cantidad mínima y la cantidad máxima que ha habido en este periodo de 2 años, y la diferencia en el sistema cerrado es de 30%. Es decir, han bajado en 30% el sistema cerrado y en 45% el sistema abierto. Eso quiere decir que es posible. Y para eso ni siquiera tenemos que cambiar la ley. Tenemos que cambiar la mentalidad con la cual se interpreta la ley. ¿Es posible? Bueno, fue posible en el COVID. Ahora vemos que otra vez la cantidad de chicos encerrados está subiendo. ¿Estamos aprendiendo o hemos aprendido de esta experiencia? Ojalá. Depende de nosotros de recordar a los jueces y a los fiscales para decir,
oiga, lo que era posible en el COVID, ¿por qué no lo mantienen ahora? ¿No? Otra vez hay que cambiar el chip. En la siguiente es una gráfica que me encanta presentar, por más que sea antigua. Es la cantidad de chicos sentenciados en Finlandia entre 1985 y el 2004, también casi 20 años. Finlandia, en los años 80, era un país que encerraba un montón a sus chicos. Claro, la población de Finlandia es mucho menor que cualquier de nuestros países. Acá ven, en el 85 tenían 450 sentencias con medida privativa de libertad. 20 años más tarde, a las justas llegan a 50 y pico. 9 veces menos en 20 años. Imagínense si en sus centros juveniles y en su centro abierto también hubiera ahora 9 veces menos chicos. Estarían felices porque podrían trabajar mucho mejor. Con los mismos recursos que tienen, podría ser un trabajo maravilloso, que ahora a veces está limitado porque tienen muchos chicos y poco recursos. ¿Cómo han hecho esto? En Finlandia han cambiado el chip. Han dicho, lo que pasó con esos jóvenes en realidad no es un problema legal, no es un problema penal, es un problema social. Porque esos jóvenes tienen problemas de droga, tienen familias a veces disfuncionales, están en barrios pobres, familias que no tienen empleo, tienen problemas de salud, no han sido bien integrados en el sistema educativo, etc. Entonces, en vez de mandarlos a ellos, a la policía y al fiscal, les vamos a mandar un trabajador social, una psicóloga, el educador, para juntos buscar soluciones al problema del entorno social de estos chicos. Y con esto han bajado la cantidad. Por supuesto, sigue habiendo chicos que cometen actos criminales graves y que de alguna forma hay que contener para la sociedad, pero son mucho menos de los que ahora están en todos los centros. Entonces, con esto quiero terminar esta primera parte con la siguiente diapositiva donde está un poco el resumen. No es cuestión de buscar penas alternativas, sino tenemos que buscar alternativas a la manera como resolvemos los conflictos. Y es ahí donde entra la cuestión de la justicia restaurativa, por supuesto. Ya veían por dónde iba a caminar, ¿no es cierto? Ahora, no sé si mientras tanto hay preguntas o si hay comentarios. Voy a abrir el chat a ver si hay algo. Sí, alguien dice, Luis Enrique dice, creada la ley, creada la trampa. Efectivamente, ¿no? Por eso la ley no necesariamente da una solución al problema, ¿no? Toda ley puede llegar a ser interpretada de acuerdo al abogado que lea la ley, sí, y al juez también, y al fiscal. Y, por supuesto, también totalmente de acuerdo cuando dices la ley es punitiva. Desgraciadamente, el ser humano cae bajo el manto del conductismo. Bueno, el conductismo es lo que plantea la ley de la prevención, ¿no? O la teoría de la prevención, y vemos que no funciona, porque si el conductismo funcionara, de las cárceles todos saldrían angelitos, y parece que no es así. ¿Por qué será? No sé si hay otros que tienen preguntas o comentarios a lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Sobre el problema de justicia, etc. Claro, los programas de atención, dice Claudia León, deben ser vistos como una posibilidad y no como una sanción, efectivamente, ¿no? El joven que entra en ese sistema no lo ve como una ayuda, ¿no? Lo ve como una sanción, porque le hacen sentir que es una sanción. Incluso, y con eso hay que tener cuidado también, incluso en sus supuestos sistemas de justicia restaurativa, en el Perú hemos tenido algunos ejemplos de esto, que los jóvenes que han cometido algún acto menor, digamos, y hay un convenio con la municipalidad para que vayan a pintar las bancas del parque. ¿Sí? Ok, está bien. Pero los hacen pintar con un chaleco donde dice Programa de Jóvenes en Conflicto con la Ley, Justicia Restaurativa.
esto, por supuesto, es una estigmatización del joven, ¿no? ¿Con qué cara podemos decir que lo estamos resocializando si está en su chaleco que es parte, bueno, que lo han mandado a la justicia, ¿no? Entonces, es una contradicción, ¿no? Porque parece que sigue todavía la idea de la venganza o que hay que pagar una pena, una sanción, y claro, no es esto, ¿no? La idea es que se puede reparar, pero eso vamos a verlo en la segunda parte. No sé si alguien quiere intervenir oralmente también con su comentario, con una pregunta. Y hay algo que nos hace reflexionar muchísimo, y es que justamente en este momento, aquí en Colombia, estamos pasando por una situación un poco compleja por parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, porque el ICBF, que tiene la potestad de organizar las medidas, en algún momento creó unas medidas, ¿sí? No privativas de la libertad. Y luego un día de repente dicen, ya no van a ser medidas que acaban, y entonces nos vamos a acoger directamente a lo que dice la ley. Pero últimamente, por parte de Cundinamarca, hemos tenido varias reuniones con jueces, con defensores, y realmente los jueces están muy molestos porque ven un retroceso en la ley. No se están garantizando los derechos de los adolescentes y jóvenes, sino hay una vulneración directa a los derechos, desconociendo las reglas internacionales. Entonces creo que hoy, como dice una compañera mía, es diosidencia la vida escucharte y ver que a veces el tema o la situación más difícil es que los adultos cambiemos los paradigmas o las formas de interpretar la ley, porque realmente en esos términos lo decían las jueces al ICBF. O sea, la ley la están interpretando como no es, porque por encima de cualquier interpretación está la garantía de los derechos de los adolescentes y jóvenes. Entonces, quería compartir que sí, bueno, creo que en toda América Latina sentimos este retroceso también, ¿no? Como que algunos están volviendo a la mano dura, etcétera, con algunos ejemplos de sus vecinos, bueno, lejanos del norte, ¿no? En Centroamérica, donde supuestamente la mano dura está funcionando. Esto no da, porque está otra vez basada en la prevención, ¿no? Y además con mucha violación, digamos, a la dignidad humana, ¿no? Lo que estaba haciendo Bukele, por ejemplo, en El Salvador, con los chicos que supuestamente son pandilleros, y decirles si no cambian de rumbo ya no les damos a comer, de comer, etcétera. Eso son cosas indignas, es un retroceso de 50 años, ¿no? Pero efectivamente en nuestras sociedades hay esta tendencia de aumentar las penas y de ponerse otra vez más duros. El problema es que ya está demostrado que eso no funciona, porque claro, otra vez no vamos a la causa de los problemas de delincuencia, nos quedamos en la superficie, ¿no? Y es mucho más fácil instalar cámaras, aumentar las penas y pensar que con esto, por milagro, vamos a solucionar el asunto. En la siguiente, claro, justo todo depende, como tú bien planteabas, cómo se va a ver el conflicto. ¿Se ve el conflicto como una transgresión a una ley o se ve como una ruptura de las relaciones en una comunidad? Si lo vemos como una transgresión a la ley, en la siguiente diapositiva vemos que estamos obligados a dar una pena, una sanción, y estamos en un sistema de justicia retributiva. Pero si vemos que el problema que se creó, ¿no? El hurto, el robo, una violencia, un ataque, una violación, hasta un homicidio, si vemos ahí que es una ruptura de las relaciones, entonces estamos buscando después no una pena, sino vamos a tratar de buscar restaurar las relaciones en la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué un acto, una transgresión, afecta a la comunidad? Si en mi barrio una noche roban en una casa, al día siguiente, por supuesto, la víctima no solamente es el vecino donde han robado, sino las víctimas somos todos, porque de un momento a otro nos vamos a mirar de reojo para ver, uy, acá han robado en una casa, ¿quién será el siguiente? ¿Y quién de los vecinos es responsable? Y todos vamos a poner más rejas, más candados,
por un caso que ha ocurrido en la comunidad, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto así, esto es algo que tiene que verse en la comunidad porque afecta a la comunidad. Y no solamente es una transgresión de la ley, que venga la policía y que tome las huellas digitales y que trate de buscar quién es culpable. Con esto no se soluciona el problema. Hay que buscar después las causas y hay que tratar de reparar las relaciones. Por eso, en la siguiente vemos que en la justicia, que sea de jóvenes o de adultos, ¿qué es el propósito? Estamos con una justicia que busca venganza, porque nos hemos sentido afectados, y por supuesto nuestra primera reacción ante un conflicto es una reacción desde las entrañas, ¿no? Nos sentimos, ¡ay, eso no puede ser! ¿Cómo puede pasar eso acá? ¿Qué es una vergüenza? ¿Que así no es? Etcétera. Pero buscamos venganza, que es una reacción primaria, o buscamos educar, que es una reacción reflexiva. Hemos analizado y decimos, bueno, a primera vista hemos querido reaccionar para pegar, pero después nos damos cuenta que la cosa no es tan fácil y que más bien tenemos que educar. Buscamos imponer una pena o buscamos reparar las relaciones, ¿no? El daño hecho. Buscamos un castigo por venganza, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O buscamos la socialización. Miramos al pasado, es decir, ¿qué ha pasado? Y nos cerramos ahí, o miramos hacia el futuro para decir, ok, lo pasado, pasado está. Ok, ahora, ¿cómo construimos un futuro mejor, ¿no? Que más o menos retome las ideas y las ventajas que teníamos antes, ¿no? ¿Cómo podemos restaurar una paz social? Por lo tanto, vamos a tratar de retribuir, ¿no? Me has robado $100, entonces me vas a devolver 150, la retribución, o vamos a buscar restaurar. Dejamos esta justicia en manos de los especialistas, abogados, jueces, fiscales, o vamos a ver qué solución proponen la víctima, el victimario o la victimaria y la comunidad. Ojo, cuando digo esto, por ejemplo, a magistrados, algunos piensan que estoy quitándoles el trabajo. No, no vamos a liquidar y mandar a su casa a los jueces, a los magistrados. Lo que sí les vamos a decir que ellos sean los garantes de la solución a la cual llegan los protagonistas mismos. Que ellos garanticen, por ejemplo, el debido proceso. Que ninguna de las partes tenga tanta influencia o tanta fuerza para imponerse a los demás, sino que cada uno pueda decir lo que piensa y llegar juntos a una solución. Entonces, el juez va a seguir siendo necesario para garantizar el debido proceso y para también ratificar la solución que están dando, si esta solución también es considerada justa. Entonces, no vamos a quitar el Poder Judicial de la escena de la sociedad, pero sí su rol va a ser un rol subsidiario, va a ser un rol que complemente y ponga dentro de ciertos límites lo que los verdaderos protagonistas pueden hacer. Si comparamos esos dos sistemas de justicia, como ustedes ya lo saben, otros les habrán dicho y su práctica también lo demuestra, tenemos una oposición entre dos sistemas, ¿no? En la siguiente lo he puesto verde y rojo para que esté claro, pero ustedes ya saben. Una justicia retributiva que busca la venganza social, por supuesto, nunca dirá que busca la venganza, pero en el fondo es lo que está haciendo. Porque ahí hay una suma cero, ¿no? Lo que uno pierde lo gana el otro. Es un sistema donde se acusa, tú has hecho esto. Es un sistema que divide. Tú eres el bueno y tú eres el malo. Es un sistema que culpabiliza. Tú tienes la culpa de esto. No, pero tenía hambre, estaba drogado, que esto no me importa. Tú tienes la culpa. Por lo tanto, vas a pagar. Les damos una pena, supuestamente para arreglar, pero vemos que no arregla nada, y miramos solamente el pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Dónde está en el Código Penal? ¿Cuánto es la pena que tenemos que dar? Nada más.
Hay otro sistema de justicia que en vez de venganza social busca la paz social porque tiene otros principios. Es una justicia que busca una suma positiva, donde todos salgan ganando. La víctima, por supuesto, que tiene que obtener reparación, pero también el victimario o la victimaria, porque no va a regresar a su estado anterior, digamos, de transgresión, sino se le va a ayudar para superar esto, entre otros, frente a las causas, y también la comunidad. Los tres van a tener que salir ganando y nadie va a perder. Y eso es posible. Habrá que buscar entender en vez de acusar, ¿no? Porque una vez que entendemos lo que ha pasado, podemos pensar por qué pasó esto y podemos después tratar de repararlo. Se trata de reconciliar, de responsabilizar y de reparar o de restaurar. ¿Por qué? Porque se mira hacia el futuro. Entonces, para dar una definición, es una definición entre tantas, y la redacté, que está en la siguiente diapositiva, dice que la justicia restaurativa es un proceso mediante el cual todos los involucrados cuyas relaciones se vieron afectadas por un problema creado, se encuentran voluntariamente y buscan en conjunto una solución. He subrayado lo que me parece lo más importante en esta definición. Es un proceso, no es un acto donde se dice justicia es esta sentencia. No, es un proceso. ¿Quién participa? Todos los que han sido afectados por un problema. La víctima, por supuesto, o las víctimas, el o la victimaria, la comunidad, y claro, las víctimas tal vez con su familia, con su comunidad, etcétera, todos los que están involucrados, que han estado involucrados en este problema. Juntos, voluntariamente, van a tratar de buscar una solución en conjunta, en la cual todos están de acuerdo. Digo bien, voluntariamente, no se puede obligar a nadie. Y a veces los casos son bien complicados, ¿no? En casos de homicidio, por ejemplo. ¿Cómo voy a reunirme con el homicida, el que ha matado a mi hija, o a mi hijo, o a mi esposa, o a mi abuela, a mi madre? Esto no se hace al día siguiente. Esto implica un proceso que nos lleva de las entrañas al corazón y a la razón. Pero tenemos que salir de las entrañas, tenemos que salir de nuestras reacciones primarias, ¿cierto? Y todos vamos a buscar una solución. Vamos a buscar una solución que sea duradera, con la cual todos al final estamos de acuerdo. Vamos a negociar también, vamos a ver qué es posible, qué puede aportar cada uno. No es que el victimario o la victimaria tiene que hacerlo todo y la víctima y la comunidad van a esperar. No, no, también tiene que intervenir, ¿no? Esto no es algo nuevo. Las reglas de Tokio, que están en la siguiente diapositiva, también mencionan ese tipo de justicia entre sus soluciones alternativas de la privación de libertad, ¿no? En la siguiente, por favor. Ahí tenemos una definición, ¿no? Porque dice ahí en la regla de Tokio, la regla 8, digamos, hay que tener en consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, ¿no? Del victimario, la protección de la sociedad, ¿no? La comunidad, y los intereses de la víctima. Esos son los tres protagonistas que participan del proceso restaurativo. Ahora podríamos decir, ¿y eso con los jóvenes qué tiene que ver? Bueno, en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 40, que está en la siguiente diapositiva, se recuerda que las medidas que se van a tomar frente a un niño, entendido en la Convención como toda persona menor de 18 años, ¿no? Tiene que ser tratado para que se fortalezca en este niño el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros. ¿Cómo voy a convencer al niño que tiene que respetar los derechos humanos y la dignidad de otros si no respeto sus propios derechos, ¿no? Entonces, esto sería una contradicción. Por lo tanto, tengo que entrar en su mundo y tengo que tratar de ver
cómo puedo defender sus derechos y a partir de ahí que él reconozca que los demás también tienen derechos. Para esto va a ser fundamental la palabra, ¿no? En la siguiente diapositiva he puesto algunas ideas sobre la palabra, que es un tema en sí, ¿no es cierto? Pero recordemos que la palabra nos constituye, ¿no? Sin palabra no somos persona, ¿no? Porque sin palabra no sé quién soy yo. Es a través de la palabra y de la mirada del otro que yo me puedo construir, también con mi palabra y con mi mirada. La palabra permite que nos relacionemos, como por ejemplo en este curso. Sin palabra estaríamos haciendo señas tal vez, pero no nos entenderíamos mucho. La palabra también nos compromete. Esto es algo que va con el siguiente punto también, que la palabra protege a los jóvenes. Porque muchas veces en el sistema de justicia, incluso justicia restaurativa, proponemos algo al joven, pero en una terminología tal que él no entiende y piensa que está bien y dice sí. Y de ahí te comprometo, sí, pero no tiene ni idea a lo que se está comprometiendo, porque no entendió, ¿no? Entonces, incluso ahí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ayudar, tenemos que autorizar la palabra del joven, y si no es muy ducho, como decimos acá, si no es muy hábil con la palabra, tenemos que ayudarle para que entienda lo que se le dice y para que él pueda responder de la misma forma, con la misma calidad, digamos, con el mismo contenido. Por eso la palabra puede comprometer al joven. Es muy distinto sentenciarlo y que el juez diga tú vas a hacer tal y tal y tal cosa. Es una obligación, ¿no es cierto? Es una forma de obligar en una sentencia. Es un imperativo. Otra cosa es decir, bueno, ¿a qué te comprometes? Porque ahí voluntariamente él se puede comprometer y podemos decir, oh, no, pero eso es muy poco, francamente, tienes que mejorar porque no te das cuenta del daño que has hecho. Entonces, pero el joven con su palabra se puede comprometer. Y esto da mayores garantías que sencillamente si le decimos tienes que obedecer. ¿No es cierto? Entonces, así protegemos a los jóvenes porque así sabemos o tenemos más garantía de que él haya entendido lo que le hemos dicho y que haya entendido a lo que se ha comprometido. Por lo tanto, la justicia no se puede hacer sin la palabra. Hace muchos años, todavía con el padre José Antonio López, habíamos hecho un estudio a nivel de varios países de América Latina entre los jóvenes que estaban encerrados en centros juveniles y la pregunta que hicimos a todos en los distintos países era, ¿sabes por qué estás acá? ¿Sabes cuál es tu sentencia? ¿Sabes? ¿Has podido hablar con el juez? Y en gran mayoría no sabían en realidad por qué estaban, no habían entendido, no sabían exactamente cuál era la sentencia, el contenido de su sentencia, a qué habían sido sentenciados, y la mayoría no había sido escuchado por el juez. Esto está previsto ahora en la Convención de los Derechos del Niño, no lo he puesto en la diapositiva porque ustedes ya conocen esto, el artículo 12, que dice que los niños tienen el derecho a ser escuchados. No es que tienen derecho a hablar, tienen derecho a ser escuchados. Y el juez tiene que motivar, tiene que argumentar en función de lo que ha dicho el joven o la joven. No quiere decir que tienen que estar de acuerdo con el chico. Lo que sí quiere decir es que si el chico ha dicho yo quisiera A y el juez dice te voy a dar B, tiene que decir por qué no le da A. No sé si me explico. El derecho a ser escuchado es el derecho a ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque esos jóvenes son personas y son ciudadanos. No se vuelven ciudadanos a los 18 años. Esto desde ahora ya son personas y tienen derecho. Y un derecho fundamental, gran novedad que aportó la Convención, es el derecho a ser escuchado. Ahora, esto nos ayuda en lo que es la justicia. En la siguiente diapositiva he puesto una cita de Paul Ricoeur. Bueno, les leo lo que dijo Ricoeur. Habría que decir que por lo menos a título ideal la sanción habrá conseguido su fin
¿no? La sanción que damos, ha conseguido su fin si la pena ha sido, si no aceptada, por lo menos entendida por el que la recibe. Tenemos que garantizar que la pena, el acuerdo que tomamos, la sanción, como se quiere llamar, la reparación, sea entendida por la persona que lo recibe. Si no, es por gusto. Tal vez va a cumplir, pero va a cumplir por obligación y no por entendimiento, y se va a repetir. Ahí vemos cómo solucionamos un conflicto normalmente en la casa. Cuando un chico o una chica en la casa ha hecho algo que no estaba bien, ¿qué decimos? ¿Te me vas y nunca más vuelves acá? No. ¿Qué decimos? Según el reglamento de la familia, el artículo 12, inciso B, vas a hacer tal o tal cosa. No. Conversamos, tratamos de entender. ¿Qué pasó, hijito? ¿Por qué has hecho esto? Ah, estabas de cólera, o te daba mucha pena, o qué sé yo, te pasó algo, estabas triste, pero igualito hiciste daño a tal o tal persona o a la familia entera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿20 latigazos? No, pues. ¿Le vamos a tirar piedras hasta que se muera, como dice el Deuteronomio? No. Lo que vamos a tratar en la familia es buscar una solución, ¿no? Así vamos a tratar de buscar qué podemos hacer con ese chico. Esos son procesos, ¿no?, de restauración, son prácticas de restauración. Pero eso no solamente se hace en la familia, también se hace en otros niveles, ¿no? Porque, claro, en la familia no hay casos penales en principio, pero sí hay conflicto. Y estamos tratando de resolver los conflictos. Eso se hace a través del diálogo. Y el diálogo empieza por tratar de entender al otro. Es diálogos, ¿no es cierto? A través de la palabra vamos a tratar de buscar qué es lo que ha pasado. Esto también se aplica desde hace muchos años, por ejemplo, en los círculos de biblioteca. En la siguiente diapositiva. ¿Qué son los círculos de biblioteca? Que en los países del norte se aplica hace mucho tiempo. Tenemos una biblioteca pública de la municipalidad, de la región, de la provincia, del barrio, lo que sea, y alguien perdió un libro, o lo malogró, lo destrozó, lo perdió. Entonces, ¿qué se puede hacer en la biblioteca? Decir, tú nunca más entres acá. Le vamos a quitar tal vez el único acceso que tenía a la cultura y a la educación. Entonces, excluyéndolo, no arreglamos el problema. Él tiene que entender, esta persona tiene que entender el daño que ha hecho a la biblioteca y a la comunidad. Y se hace, por ejemplo, un círculo de la biblioteca, donde están la responsable de la biblioteca, algunos otros usuarios o trabajadores y la persona que hizo el daño a la biblioteca, y juntos se va a buscar una solución. Y no va a ser necesariamente tienes que pagar el libro, porque a veces no tiene plata. Y decir a los papás tienen que pagar por su hijo tampoco es solución. Se va a decir, bueno, entonces tú vas a venir a ayudar en la biblioteca, o vas a venir a limpiar, o vas a reparar tal y tal libro que está malogrado. Poco a poco te vas a dar cuenta del daño que has hecho, y entonces ahí esto va a hacer que evitemos que se repita en otra ocasión. Vamos a la causa, vamos a preguntar qué ha pasado, por qué has perdido el libro, o por qué lo has vendido, etc. Y otros problemas van a surgir, por supuesto, pero vamos a ir a las causas mismas. Otras formas, en la siguiente, ahí voy a ir más rápido, porque ustedes practican eso, ¿no? La mediación entre víctima y victimario o infractor, eventualmente con la familia, ¿no?, con el grupo familiar, la conferencia social o familiar, los círculos para determinar una reparación, como esos círculos de biblioteca, que no es para sancionar, sino es primero para darse cuenta de lo que pasó y poderse responsabilizar de alguna forma. Eso se puede hacer en encuentros de detenidos con las víctimas, por ejemplo. Eso se hace en varios penales en el Perú, por ejemplo. No es la víctima con su victimario, sino una víctima con un conjunto de victimarios de este mismo delito. Por ejemplo, se reúne voluntariamente en un penal
o en la fiscalía, o como sea, chicos que han robado. Y después se llama una persona a quien otros jóvenes han robado para que venga a explicar cuál fue el impacto del robo. Que lo que le han robado no solamente fue su televisor o su carro, sino esto le implicó perder el trabajo, eso implicó perder la paciencia con los demás, eso implicó un divorcio y todo lo demás. Entonces, en los encuentros de detenidos y víctimas que no tienen una relación en el delito, se puede dar un rostro a la víctima, porque para muchos victimarios, la víctima es una no persona, no existe, solamente es alguien que tiene algo que quieren obtener, ¿no? Entonces, con esto damos un rostro a las víctimas. Hay círculos de apoyo y responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en casos de problemas de droga o problemas de violencia sexual, violación, abusos, etc. Son varias formas de justicia restaurativa que ustedes conocen mucho mejor que yo. ¿Qué hay detrás de esto? En esta justicia restaurativa, como vemos en la siguiente diapositiva, se quiere restaurar, por eso es restaurativa. Hay 3 res, ¿no? En la justicia clásica, aquí en Perú se habla de pena privativa de libertad por las 3 res, la reinserción, la reeducación y la resocialización. En este caso es la responsabilización, la reparación y la reintegración de todos, de la víctima, del victimario y de la comunidad. Esto puede tener formas un poco raras a veces, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, que es muy reciente, en la siguiente diapositiva, no sé si ustedes han escuchado, el presidente de Argentina hizo una fiesta por el cumpleaños de su esposa en pleno COVID. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, como presidente, ni modo, pues se ha sentido por encima de la ley, igual que el premier Johnson en el Reino Unido o que otros que han hecho cosas similares. Entonces, tal vez penalmente no se puede hacer nada, pero sí habría una investigación. ¿Y qué propuso él? Dijo, ok, yo reconozco que he hecho algo malo, no es para ir a la cárcel, no, pero sí, yo no he respetado las reglas del COVID, ¿no? De distanciamiento y de aislamiento, y me siento muy mal por eso, y por lo tanto yo voy a pagar, y en este caso va a pagar el dinero a un centro justamente de investigación del COVID para que compre material, ¿no? Un respirador, y que pueda con esto ayudar a la gente. Uno podría decir, oiga, pero eso es fácil porque como es presidente saca nomás de la caja del Estado. No, porque ha propuesto pagar $24,000 y él no los tiene. Entonces ha hecho un préstamo en un banco para tener dinero y pagar a este centro de estudios bacteriológicos al cual va a regalar un respirador y algo, plata para tratamientos. No es que sacó del Estado la plata, es su dinero con el cual, o que ha prestado, digamos, de un banco para pagar. Es una manera de restaurar, porque en la justicia, en el sistema judicial argentino, es posible que el victimario proponga algo y si la víctima, que en este caso no hay víctima, sino de la sociedad, pero sobre todo el juez, está de acuerdo y dice, ok, esto es justo, lo acepta. Entonces, no van a meter a la cárcel al presidente argentino por haber hecho una fiesta con su esposa, pero él sí se va a acordar de que le va a costar caro engañar a la gente y hacer las cosas por debajo. Esto nos recuerda la dimensión educativa, y con este tema voy terminando. La justicia restaurativa tiene una dimensión educativa, como explico en la siguiente diapositiva. Porque de lo que se trata es entender lo que pasó y, por lo tanto, por qué pasó. Hay que reconocer la justificación de la medida, reconocer que esta medida es justa, y hay que aprender de la experiencia para evitar la repetición. ¿Cómo se va a hacer eso? Rápidamente en la siguiente vamos a ver que se hace con respeto, en este caso,
Porque ¿cómo vamos a entender lo que pasó y por qué? Para eso tenemos un principio anterior que tenemos que tener o reconocer la capacidad del joven o de la joven. Tenemos que respetar al joven en su dignidad. Pero también tenemos que ser coherentes. Es decir, tenemos que proveer legitimidad a nuestra propia autoridad. Porque si le decimos al joven, vas a hacer tal y tal cosa, y nosotros mismos no somos coherentes como sistema social, la justicia, el sistema educativo, el sistema de salud, etc., el joven va a decir, bueno, estos me imponen una cosa, pero no son capaces de hacerlos ellos mismos, no son coherentes. Nosotros tenemos que ser coherentes para que nuestra autoridad sea reconocida y que la pena o la sanción o el acuerdo sea también legitimado. Y para eso es indispensable la palabra del joven. No solamente en el juicio, sino también en la ejecución de la medida. Porque siempre tenemos que preguntar, oye, ¿qué piensas de eso? ¿Te parece justo? Y si no le parece justo, ¿por qué? Y les toca a nosotros, bueno, al fiscal o al juez, explicar el porqué de las cosas. Para decir, bueno, tú has hecho daño, tú has roto una relación y esto es para que tú la repares. O tienes mejor alternativa. Y tal vez el joven va a poner otra cosa, ¿ok? Habrá que escucharlo. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esta dimensión educativa? En la siguiente. ¿Quién tiene que aprender lo que pasó? ¿Quién tiene que conocer la justificación de la medida? ¿Quién tiene que aprender de la experiencia y evitar la repetición? Por supuesto, él o la joven en conflicto con la ley. Tiene que entender lo que pasó, tiene que saber el porqué, tiene que decir, oye, realmente sí, yo hice esto, pero estaba con drogas, o yo hice esto porque no podía controlar mi agresividad, etc. Tiene que entender esto, el porqué de las cosas. Tiene que reconocer que la medida a la cual se está llegando es justa. Es decir, porque estaba con drogas, me parece justo que me exijan que siga un programa para tratar de solucionar este problema. Y también puedo aprender de esta experiencia para no repetir lo mismo y que otros no repitan. Pero no solamente el joven tiene que aprender. En la siguiente vemos que la comunidad tiene que aprender también, la víctima también y también el Estado. Estos tres, además del joven, tienen que preguntarse, ¿por qué pasó esto? La comunidad tiene que preguntarse, ¿y este joven? Todos sabíamos que estaba con drogas, pero no hicimos nada. Y claro, metió la pata. Pero ¿cómo aprendemos de esa experiencia? Cuando vemos a un joven en esta situación, tenemos que intervenir como comunidad. Tal vez la víctima también puede decir lo mismo, y por supuesto el Estado. El Estado tiene que preguntarse, ¿por qué hay tanta delincuencia en nuestro país? ¿Será porque el Estado no interviene, porque el Estado no hace prevención, porque el Estado no retribuye los derechos fundamentales de los jóvenes en salud, en educación, en seguridad, en empleo para sus familias, etc.? Todos tenemos que entender, todos tenemos que aprender de esta experiencia. No es cuestión de tirar dedo nomás al joven, decir, tú tienes que aprender de tu experiencia. No, toditos tenemos que aprender porque de alguna forma podemos tener una responsabilidad en lo que pasó. Concluimos con la siguiente. La justicia juvenil es urgente, restaurativa es urgente, porque con el sistema de retribución no llegamos a nada. Tenemos más de 100 años para ver que eso no funcionó. Pero eso implica cambiar el paradigma, son otros valores, otros principios. Tenemos modelos de justicia restaurativa que muchas veces son limitados a los casos más leves y solamente a la justicia juvenil. Está mal. La justicia restaurativa debe funcionar para todo tipo de conflicto, tanto para jóvenes como para adultos, y tanto para casos leves como para casos graves. Si no, no vamos a solucionar, si no estamos haciendo una alternativa otra vez a una pena y no estamos buscando una alternativa a la resolución de conflicto. Y esto es una bola que les lance a ustedes, una pelota, digamos, para que vean
necesitamos estudios serios de evaluación del impacto de las experiencias de justicia restaurativa, sobre todo con jóvenes, para mejorarlas y para demostrar que es mejor, que funciona mejor que la justicia retributiva. Terminamos con la última diapositiva, donde está también mi correo si alguien quiere escribir en algún momento, y me queda agradecerles y por supuesto esperar sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Bruno, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un escenario académico muy importante con toda la experiencia que tú tienes, toda la reflexión que nos da frente a la importancia de devolverle, y más que devolverle, realmente ser garantes de que los adolescentes y jóvenes, los niños también, tengan el uso de la palabra, que se puedan realmente relacionar, comprometerse en todos esos procesos a través de la palabra. Eso pues nos ha brindado un aprendizaje muy importante, unas reflexiones significativas, porque sin duda alguna la justicia restaurativa nos ayuda a resolver los conflictos, y tú los mencionabas, ¿sí? A nivel de la familia, a nivel social, y creo que acá es una herramienta para mis compañeros que están acá de los programas de protección, pues que también lo tengan en cuenta para cuando se presenten situaciones cotidianas en los programas, pues puedan aplicar los elementos fundamentales de la justicia restaurativa en la resolución de conflictos. No sé si alguno de mis compañeros tiene preguntas, recomendaciones, sugerencias. Bueno, en el chat hay todo un comentario de Luis Enrique Inca también, que recuerda que está en un programa, digamos, que conoce la cuestión de la responsabilidad penal, pero la justicia restaurativa, con dos problemas que él plantea ahí y que son problemas reales, ¿no? Uno, que hay un problema de impunidad, porque, claro, el sistema de justicia no está actuando oportunamente y adecuadamente, parece, ¿no? Por falta de recursos, el proceso demora mucho tiempo, etc. No nos olvidemos que la cuestión del tiempo es muy importante para los jóvenes. La justicia de jóvenes muchas veces funciona como una justicia de adultos, pero un adulto de 40 años que espera 2 años para tener su sentencia, bueno, es mucho tiempo, pero es muy distinto a un joven de 14 o 15 años que tiene que esperar, aunque sea 6 meses no más, porque esos 6 meses para él parecen siglos, ¿no? La percepción que tienen los jóvenes sobre el tiempo es muy distinta que nuestra percepción como adultos. Entonces, el sistema de justicia tiene que ser mucho más ágil y, por supuesto, tiene que dejar de participar. Él tiene derecho a la escucha, ¿no? Entonces, si hay una idea, si hay una sospecha de que hay impunidad porque al final los jóvenes no asumen la reparación o la restauración, eso quiere decir que el sistema no está funcionando bien, ¿no? Y además, si el sistema de justicia restaurativa se vuelve un sistema para lograr réditos económicos, dice, es decir, para pensar que todo es una cuestión de pagar, no. La justicia restaurativa quiere ir al fondo del problema y, por lo tanto, la restauración no solamente es una restauración pecuniaria, ¿no? Financiera, es una restauración de la persona, es una restauración también de la víctima, es una restauración del victimario y de la comunidad, ¿no? Para que no le sigan tirando dedo para decir, mira, pobrecito, el vecino le han robado, ¿no? Sino, mire, al vecino le han robado, pero se ha solucionado el problema. Y este joven, no decir, pobrecito, mira, es un drogadicto que roba. No, no, es un chico de nuestra comunidad al cual estamos ayudando para que se supere y para que deje las drogas y, por supuesto, para que deje de fregar y de robar a la gente. Entonces, esto efectivamente, la justicia restaurativa no puede ser una justicia que crea un sentimiento de impunidad a la sociedad, porque hay que explicar también a la sociedad que darle una pena de 5 años en un centro, en un reformatorio, no va a solucionar el problema y va a salir peor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que dije al final, las investigaciones, ¿no? La sistematización de experiencias para decir, mira cómo funciona y mira cómo podemos mejorar este sistema, ¿no? No sé si hay comentarios, porque ustedes están aplicando esto mucho más que... No son...
ustedes están en la práctica. ¿Qué problemas encuentran ahí? Como decía, ¿no?, Enrique, no sé si hay otros comentarios al respecto. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Mira, mi nombre es Susana Olaya, yo trabajé con sistema de responsabilidad penal para adolescentes y sí hay muchas fracturas dentro de ese sistema de aplicar realmente el proceso frente a reparar el daño, a reconocer frente a la víctima, de generar muchos elementos y muchas estrategias para poder ubicar a los jóvenes dentro de reconocer sus situaciones y poderlos como enfocar nuevamente a hacer toda esa reparación. Entonces, sí, hablando de justicia restaurativa, es un elemento súper fundamental en muchas dinámicas, pero que dentro de nuestro sistema en este momento se anda demasiado fracturado y sí han habido muchas limitaciones y muchas situaciones por las cuales realmente no se puede dar una consecución total y plena frente a lo que implica realmente ese sistema y esa aplicabilidad dentro de una dinámica que a veces es más coercitiva y que realmente no mira la finalidad frente a todo ese proceso que de pronto se puede realizar con los jóvenes. Sí, claro, supongo que cada país o hasta en cada sitio se tiene que casi inventar o crear, ¿no?, con mucha creatividad, un sistema que funcione, ¿no?, que corresponda también a la cultura, a la manera de pensar de la gente. Y hay que hacer un trabajo también de educación, ¿no?, para decir, bueno, esto es la justicia que buscamos, no la justicia que antes se daba, porque no da, también está, bueno, se puede demostrar fácilmente que no da resultados, porque hay mucha reincidencia y a los chicos que encontramos en el sistema juvenil después los encontramos en las cárceles de adultos, ¿no? Entonces hay como una continuidad. ¿Por qué? Porque no se ha hecho lo que se debería hacer. Pero eso implica ampliar la visión, ¿no? No es un problema solamente penal, es un problema más social. Es un problema que a veces no hay que judicializar. ¿Sí? Si podemos evitar la judicialización y si podemos buscar una alternativa, una solución fuera del proceso judicial, estamos haciendo un favor no solamente al niño o al joven o a la joven, sino también a la comunidad y al propio sistema judicial que está recargado, supongo que en Colombia igual que acá, ¿no? Entonces, si podemos buscar otra manera de solucionar esos conflictos, creo que al final todos ganamos, que es la idea, ¿no? Que no sea suma cero, sino que todos ganamos con esto. Bueno, primero agradecerte, Bruno, por este espacio de formación tan enriquecedor. Y bueno, a mí me lleva a una reflexión frente a los programas tanto de protección como el sistema de responsabilidad penal que aplicamos en la OPAN y tal vez en el transcurso de tu diálogo reflexionaba si realmente las prácticas restaurativas que nosotros al interior de las instituciones estamos aplicando están orientadas y basadas desde el respeto, la coherencia y la palabra. Y si realmente esas prácticas restaurativas están llevando a una acción de paga, de que tienen que pagar, lo que tú mencionabas de que esa justicia no es pagar, pero sí reflexiono incluso frente a algunas prácticas que se orientan o que he orientado incluso, en momentos es eso, se busca de que el muchacho realmente o el niño realmente pague. Entonces sí es como una reflexión frente a las prácticas que nosotros en el momento estamos implementando, que el momento ha funcionado muy seguramente en algunos escenarios, pero que tienen que seguir evolucionando. Y me quedo con aquello de que tú mencionas, de esa triada del respeto, la coherencia y la palabra. Gracias. Gracias, Claudia. Sí, efectivamente, si la justicia restaurativa no se puede reducir a un pago, digamos, pago de lo que sea. Tiene que ir al fondo del problema y que tiene que proponer una solución duradera, ¿no? Si se ha robado algo y no es suficiente que el chico o la chica devuelva, por ejemplo, el celular o que pague el vidrio roto, hay que buscar por qué se hizo eso y qué pasó en la comunidad para que eso pudiera pasar, etc.
la justicia restaurativa hace un montón de preguntas o crea un montón de preguntas que necesitan respuestas si queremos volver a una paz social, ¿no? Si queremos volver a relaciones sociales justas y dignas para todos, ¿no? Entonces, si se reduce sencillamente a me has robado 500 unidades, me devuelves 500 y además vas a pintar la pared o algo así, no, de eso no se trata de restaurar, ¿no? Y restaurar es mucho más que reparar y pagar, por supuesto, ¿no? Hay que restaurar, es decir, cuando, no sé, se me ocurre cuando hablamos de un restaurante, vamos a restaurarnos ahí. Y si salimos con hambre, quiere decir que no funcionó, ¿no es cierto? No, queremos salir satisfechos, ¿no? La justicia restaurativa trata de que las tres partes salgan satisfechas de este problema, ¿no? Tanto la víctima como el victimario como la comunidad. Y no solamente que haya un cheque que pase de uno a otro, que otra vez es suma cero, porque lo que uno perdió lo ganó el otro. No, tenemos que estar satisfechos entre todos, tenemos que estar restaurados como personas, en nuestra dignidad, en nuestras relaciones, etc., ¿no? Entonces, es efectivamente mucho más que sencillamente pagar un daño. Ajá. Sí, gracias, Claudia, por esta aclaración. Bueno, Bruno, agradecerte, Bruno, muchísimas gracias. Realmente siempre aprendemos de ti. A mis compañeros invitarlos para que lean las publicaciones que Bruno ha hecho, los escritos que ha hecho, y que puedan, digamos, profundizar un poco más en todo lo que él nos ha compartido el día de hoy frente a ese trabajo tan importante. En este caso, lo que significa la justicia restaurativa como un mecanismo para resolver los conflictos, dándole el uso de la palabra a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, Bruno, de verdad, muchas gracias, un abrazo gigante. Agradecerles a ustedes la invitación y sobre todo animarles a que sigan en esta búsqueda de alternativas, de resolución de conflictos, ¿no? Porque tienen, y como Perú igual, tienen una historia plagada de conflictos que parece que solamente se piensa que con la mano dura se puede solucionar. Y creo que la historia ha demostrado en nuestros países que la mano dura, que la imposición, que la obligación no resuelve los conflictos, sino los agrava. Entonces, todos los esfuerzos que ustedes están haciendo para buscar maneras alternativas para solucionar este conflicto, creo que no solamente están solucionando en casos específicos, sino están construyendo un país distinto. Están construyendo un país sobre una base distinta, ¿no? Sobre una base de comprensión, una base de dignidad, una base de respeto a la palabra y a la dignidad de las personas. Y creo que es lo que realmente estamos buscando en nuestro trabajo, ¿no? Que tengamos un país donde da ganas de vivir. Y creo que los esfuerzos que ustedes están haciendo con los jóvenes, las alternativas que están proponiendo, por más que a veces sean incomprendidas, por más que a veces sean muy difíciles, con pocos recursos, creo que es una piedra fundamental en la construcción de un país donde de ganas vivir. Creo que tú acabas de hacer una conclusión valiosa, porque justamente dentro del acuerdo de paz que firmó Colombia, está dentro de sus puntos, dentro de uno de sus puntos fundamentales, la justicia restaurativa para todo el tema de resolución de conflictos. Entonces, todos los que estamos acá, desde la instancia en la que estemos llamados a aplicar la justicia, dando cumplimiento al acuerdo de paz que firmó Colombia. Bruno, de verdad, muchas gracias. Compañeros que estuvieron súper juiciosos, participativos, sé que es un tema que nos apasiona. Yo que he estado en varios encuentros y procesos de formación en justicia juvenil, hoy aprendí nuevas cosas contigo, me llevo nuevos elementos para tener en cuenta. Entonces, pues, compañeros, pongamos en práctica todos estos aprendizajes, podemos seguir creyendo en el cambio y seguir transformando, pues, toda la historia que tenemos y construir un futuro diferente. Un abrazo para todos. Bruno, para ti, felices
un feliz descanso, buenas noches. A Diego también, de verdad, buenas noches. Muchas gracias por el apoyo y a mis compañeros de OPAN. Nos vemos en el próximo encuentro en julio. Yo les envío el recordatorio. Vamos a hablar sobre resiliencia con la doctora Verónica Ortubia. Les recomiendo entrar a la plataforma y cumplir con las tareas que están asignadas para que podamos hacer el cierre final de la evaluación y luego la certificación si hemos cumplido con todas las tareas asignadas. Un abrazo gigante y hasta pronto.